Estamos en un cartel emblemático de Jerusalén y dice ahí: yo amo Jerusalén. Ahora bien, el nombre Jerusalén, algunas personas en el mundo piensan que el nombre significa Ir Shalom, o sea, la ciudad de la paz. Yo les puedo asegurar que desde la creación de Jebus, hoy Jerusalén, si hay algo que no tuvo esta ciudad fue paz. O sea que el nombre no es la ciudad de la paz. Y fuera de eso, la ciudad de la paz está en Bolivia. ¿Qué es el nombre? ¿De dónde viene el nombre Jerusalén? Resulta que los jebuseos tenían, por lo visto, un rey llamado Shalem, o Shalem. Y los textos antiguos que se descubrían arqueológicos, no dentro del judaísmo, lo que mostraban era que la ciudad, esta era llamada como la ciudad de aquel rey jebuseo, o sea, Ir Shalem. De ahí viene Ir Shalem, Jerusalén. Jerusalén tiene muchas entradas a la ciudad. De hecho, puedes entrar por una docena de lugares. Pero cuando alguien te dice nos encontramos en la entrada a Jerusalén, se refiere justamente a este lugar, en la ruta que va desde Jerusalén hasta Tel Aviv, la ruta número 1. Detrás mío ustedes pueden ver ese puente, el puente de los Meitarim, de las cuerdas de las arpas, construido por el español Calatrava, y que sirve para poder permitir el paso del tranvía de una parte a la otra de la entrada de la ciudad. El tema es que la entrada de la ciudad está patas para arriba. Grúas, obreros, tractores, un desastre. Jerusalén vive una revolución. Están construyendo un enorme barrio comercial para que llegues a la ciudad, estaciones tu auto en 1300 parqueaderos y luego sigas viaje con el transporte público. Ahora están construyendo 20 torres de 14 a 40 pisos para oficinas y también para apartamentos para estudiantes. Quieren captar 60.000 nuevos empleados, 1,5 millones de metros cuadrados de construcción, incluyendo nuevos hoteles con 2.000 habitaciones nuevas y el centro de congresos más grande del Medio Oriente. Es cierto, cuando levantás una piedra en Jerusalén, seguro te encontrás algún descubrimiento arqueológico, pero es que Jerusalén mira ahora más al futuro que al pasado. Cuando nosotros hablamos y decimos la palabra Jerusalén, solemos asociarlo a cosas antiguas, religión, arqueología. Pero la verdad es que Jerusalén se ha transformado en un centro tecnológico y de empresas importantes. Una de ellas, por ejemplo, fue la más exitosa en la historia de Israel. Se llama Mobileye y fue comprada por Intel por la friolera de nada más de 15.500 millones de dólares. O sea, lo que pagó en impuestos esa empresa es el presupuesto de educación de un año de Israel. Fíjense, esta otra empresa también de Jerusalén. 1.000 millones de seres humanos en el mundo sufren serios problemas visuales. La empresa israelí Orcam ha diseñado un artilugio revolucionario que se pega a las patillas de las gafas con 2 imanes y gracias a una cámara de alta resolución y 2 luces LED puede reconocer textos contándote vía un parlante posterior lo que está leyendo. Fundada en el año 2010 por los mismos dueños de Mobileye, Orcam ha sido valuada hoy en 1.000 millones de dólares. Si quieres leer un libro, usas tu dedo para señalar dónde y Orcam te lo lee. Si abres la mano, detiene la lectura. Orcam además reconoce colores, identifica los rostros de las personas y lee códigos de barras para que una persona ciega pueda comprar un producto en el súper. Estamos en el mercado central de Jerusalén, el mercado de Mahane Yehuda. Como tú puedes ver, hay gente que viene a comprar habitualmente a este lugar. Y si tú eres un estudiante y no tienes mucho dinero, o sea, tu presupuesto es bastante bajo, entonces te recomiendo venir a comprar acá los viernes, estilo 3 o 4 de la tarde, cuando los precios bajan bastante, porque por más que no te vas a llevar las mejores mercancías, o sea, las mejores bananas, verduras y demás, sí vas a recibir un buen precio, porque de lo contrario los comerciantes tienen que despachar y tirar la mercancía. Mahane Yehuda es un barrio y un mercado histórico en Jerusalén, fundado en 1887. Fue planeado y administrado por el consorcio del banquero suizo cristiano Johannes Frutiger
y sus socios judíos Yosef Nabon y Shalom Konstrum. Originalmente ocupado por residentes de clase media alta, se convirtió en un barrio de clase trabajadora a partir de finales de la década de 1920. Hoy el barrio es parte de Nahlaot. El mercado recibió su nombre del vecindario. Hasta hace unos años las condiciones sanitarias aquí eran bastante malas, pero desde entonces lo techaron y abrieron un montonazo de atracciones, pubs y bares, transformándose en un lugar súper concurrido durante las noches de Jerusalén. En el año 2000 comenzó una ola de atentados terroristas, entre ellos muchos atentados suicidas que afectaron todo el país, matando a 1.150 israelíes. Solamente en el año 2002 fueron asesinados 460 israelíes, buena parte de ellos aquí en la ciudad de Jerusalén, porque de las ciudades palestinas de alrededor llegaban personas con cinturones bombas y se inmolaban, por ejemplo, en autobuses o en centros comerciales. Para poder evitar la continuación de los atentados terroristas, el gobierno de Israel decidió construir una valla de seguridad. Aquí vemos una valla cuyo recorrido son de unos 760 kilómetros y el 96% de todo es alambre, como el que ven aquí. Nosotros estamos ahora en la frontera entre Belén y Jerusalén. Sí, lo que ven allí es Belén, que es territorio A, en manos totales de la autoridad palestina. Si los palestinos de Belén quieren venir a trabajar para este lado o ir a un hospital, entonces pasan por este paso fronterizo portando una tarjeta magnética. Unos pocos tramos de la valla es muro de cemento y estos son los espacios que le gusta filmar a los periodistas. Se coloca cemento para evitar que francotiradores disparen contra casas o autos. La valla no es electrificada, pero sí tiene sensores y se pone más cerca del lado palestino para, si un terrorista salta a la valla, entonces que las fuerzas de seguridad tengan unos minutos para atrapar al atacante antes que haga algo malo. Esta alambrada costó la friolera de $1 millón por kilómetro. Jerusalén es una ciudad muy importante para los turistas del mundo. Es imprescindible para el mundo cristiano porque aquí vivió la última semana de su vida Jesús y aquí también fue crucificado. Para los musulmanes es importante porque aquí está la mezquita del Aqsa, que para la rama sunita del Islam es el tercer lugar más sagrado. Para los judíos es la capital eterna del pueblo judío y hacia aquí rezamos y anhelamos regresar. Sin embargo, algunas personas que visitan Jerusalén comienzan de a poco a sentirse especiales, profetas, mágicos. ¿Has llegado a Jerusalén y de repente te crees el rey Salomón? No te preocupes, sufres el síndrome de Jerusalén. Hablamos de un trastorno psíquico que afecta a turistas o a ciudadanos y que se exterioriza con signos de delirios, con personas que se identifican completamente con personajes del Antiguo o del Nuevo Testamento y que actúan como tal. Los judíos imitan a personajes del Antiguo Testamento y los cristianos suelen imitar a los del Nuevo. La identificación con personajes bíblicos es completa y suele ir acompañada por prédicas públicas y plegarias con enfermos. Acostumbran a pasearse vestidos con túnicas o sábanas. El 21 de agosto de 1969, un cristiano australiano de nombre Michael Ruhan sufrió el síndrome de Jerusalén, incendiando y dañando la mezquita del Aqsa. Se trata, para mi gusto, de la maqueta más hermosa del mundo. Hubiese sido ideal si la hacen con legos. Estamos hablando de una maqueta de 2.000 metros cuadrados, diseñada por el historiador y el geógrafo Mijael Bar-Yonah, gracias al aporte de un banquero llamado Hans Krogh en el año 1966. Esta maqueta representa cómo era la ciudad de Jerusalén un día antes de la destrucción del templo y de la ciudad a manos de los romanos en el año 70. Fíjense qué hermosura. El diseñador se basó en descubrimientos arqueológicos y en el libro La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Por ejemplo, en este libro cuenta que los rebeldes se escondieron en el hipódromo, pero tal sitio no se encontró aún, por lo que por ahora está aquí. La ciudad representada en la maqueta es de minutos antes de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, en el año 70, digamos del año 69. Podemos ver la piscina de Siloé, la ciudadela de David, esto es lo que hoy es la puerta de
de Yafo con 3 torres construidas por Herodes, de las cuales hoy queda solamente una, que es el Museo de la Torre de David. Y por supuesto también podemos ver el majestuoso Templo de Jerusalén construido por Herodes, sin mezquita del Aqsa ni domo de la roca, ya que estas fueron construidas recién a principios del siglo VIII. Es cierto, nuestro artista le metió un poco de libre albedrío al tema, agregando tejas en casas cuando no existía tales cosas. Pero no vamos a entrar en menudencias, es una obra de arte y está en el Museo de Israel. Estamos en la calle Yafo, y es la calle que va desde la ciudad vieja de Jerusalén hacia Tel Aviv, o sea, Yafo. Esta calle es muy estrecha y es el centro de la ciudad. Era problemático conducir por acá porque había muchos autobuses, todos pasaban por acá, y había también mucho tráfico y mucho smog, mucho humo, hasta que por suerte llegó nuestro salvador, nada menos que el tranvía. La construcción comenzó en 2002 y terminó en 2011, cuando se inició la fase de prueba de la línea roja. Fue construido por el consorcio CityPass, que tiene una concesión de 30 años para hacerlo funcionar. El proyecto requirió la construcción del puente de Calatrava, así como otros proyectos de renovación en los alrededores de la ciudad. La línea tiene 13.9 kilómetros con 23 paradas y la van a extender desde Neve Yaakov al Hospital Hadassah en Karem. Costó $1.100 millones. En 2019 se decidió ampliar el proyecto a 2 líneas más, la azul y la verde. Un viaje en tranvía cuesta $1.80 y puedes usarlo para hacer conexiones. Si no pagas el boleto con la tarjeta magnética, viene el guardia y te fumas una multa de 10 pasajes. El tranvía cruza barrios ortodoxos, árabes y laicos, así que si hay un lugar en donde podés encontrarte a toda la ciudad, ese es el tranvía. ¿Por qué los ortodoxos judíos se visten de negro? La respuesta es porque así se vestían en el siglo XVII y XVIII en Europa. Resulta que el iluminismo desarrollado en Europa influyó en los judíos, y vinieron a los judíos de aquella época y le dijeron: ¿por qué no son parte de nosotros? ¿Por qué no son franceses? ¿Por qué no son alemanes? Esa promesa resultó ser una promesa no muy confiable, ya que el antisemitismo europeo era tan fuerte que nunca los judíos lamentablemente fueron iguales en Europa. Parte de los judíos no aceptaron esa promesa, no aceptaron el iluminismo, no quisieron la modernidad, y para confirmar que no deseaban tal modernidad, se visten exactamente igual del momento que rechazaron esa propuesta. Pero, ¿por qué se vestían de negro antes? La igualdad de atuendo los une a todos. Recuerda al recluta el hecho de ser un soldado de Dios para concentrarse en su misión. Otra razón es que cada color tiene el poder de dar cierta sensación. El verde crea una atmósfera relajada y tranquila, el negro y el oscuro impregnan una atmósfera de responsabilidad y de seriedad. Fuera de eso, debemos mencionar las palabras de Hazal, de nuestros sabios, que decían que gracias a 3 cosas nuestros antepasados fueron redimidos de su esclavitud en Egipto, y una de ellas es porque no modificaron sus prendas y siguieron queriendo no parecerse a los otros. Existe una mezquita musulmana que es simplemente una bomba de tiempo. Hablamos de la mezquita de la Punta o de la mezquita de El Aqsa. En la época del Templo de Jerusalén, o sea, lo que había antes de la mezquita del Aqsa, los creyentes subían hacia el templo por varias entradas, pero la principal eran unas escaleras que entraban por abajo de lo que hoy es la mezquita del Aqsa. Cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo también fue destruido, esas escaleras fueron llenadas de escombros, y esos escombros sustentan lo que es hoy en día el piso de la mezquita del Aqsa. Comencemos con las malas noticias. Esta mezquita puede caerse en cualquier momento. Resulta que en el año 1996 el movimiento islámico de Israel quitó toda la tierra que había allí para crear una mezquita, la mezquita de Marwan, para 10.000 fieles musulmanes. Por debajo de la mezquita del Aqsa se retiraron 9.000 toneladas de escombros de forma desordenada. 150.000 voluntarios israelíes revisaron la tierra para hallar 5.000 monedas, collares, el sello del sacerdote judío Benimer, que aparece en la Biblia, y hasta restos de las baldosas del suelo del Sagrado Templo de Jerusalén.
Quitada la tierra que mantenía equilibrada la plataforma construida hace 2000 años por Herodes, ha quedado un hueco poco estable que podría derrumbarse. Lamentablemente, cada 100 años se produce un serio terremoto en la tierra de Israel, una catástrofe que podía desencadenar reacciones imprevisibles. Estamos en la antigua estación de trenes de Jerusalén. Hoy, este lugar ha sido comprado por un dueño de una cadena de supermercados, Rami Levy, y es un lugar en donde se suelen hacer actividades recreativas para la familia. Por ejemplo, un Shabbat, un viernes de noche se hace acá, o se hacen bailes populares. Pero en el pasado esto era una estación de trenes de la época otomana, y los niños en esta época jugaban a ver quién lograba caminar más tiempo arriba de las vías. La primera línea de tren en Israel se construyó durante el gobierno otomano. La construyó una empresa privada francesa y debía ser operada por un judío de nombre Yosef Nabon. El primer ferrocarril hacía el viaje más importante entre Tel Aviv a Jerusalén. Uno de los problemas que tuvo el tren en Israel es que no había una palabra en hebreo para tal medio de locomoción. El renacedor del hebreo moderno, Eliezer Ben Yehuda, sabía que cuando muchos camellos iban de un lugar a otro, se los llamaba gamelet. Auto se dice rejev. Si gamelet es para camellos, pues rakevet es para muchos autos en tránsito. Jerusalén es la ciudad más poblada de Israel. Se acerca a casi 1 millón de habitantes. Sin embargo, no es de las ciudades más ricas, ni mucho menos. Si el índice de ingresos anuales per cápita de un israelí se acerca a los $46.000 y el índice de desempleo es menor al 4% antes de la pandemia, la situación en esta ciudad, en Jerusalén, no es tan buena. Hay que tener en cuenta que en Jerusalén mucha gente trabaja en servicios. Los porcentajes son superiores a la media nacional. Empleados en educación, 17.9 frente al 12.7 de todo Israel. Salud y bienestar, 12.6 frente al 10.7 a nivel nacional. Servicios comunitarios y sociales, 6.4 frente al 4.7. Hoteles y restaurantes, 6.1 frente al 4.7. Y administración pública, 8.2 frente al 4.7 de todo Israel. Solo el 8.5 de la fuerza laboral del distrito de Jerusalén está empleado en el sector manufacturero, que es la mitad del promedio nacional. La tasa de desempleo en Jerusalén alcanza el 8.3% y la pobreza sigue siendo un problema en la ciudad, ya que cerca del 37% de las familias de Jerusalén vivían en el 2011 por debajo del umbral de la pobreza. Hay que tener en cuenta que dos focos importantes de pobreza en la ciudad son la minoría árabe del este y la densa población de ortodoxos judíos. Lo que ustedes ven detrás mío se llama Beit Frumin y fue la sede del Parlamento israelí, la Knesset, entre 1950 hasta que se mudaron al edificio actual en el año 1966. El Parlamento siempre estuvo en Jerusalén, salvo algunas semanitas cuando se creó el Estado, que estuvo en Tel Aviv. Las oficinas del gobierno de Israel han estado siempre en Jerusalén y hoy se concentran en lo que se llama la Ciudadela del Gobierno o Kiryat HaMemshalá. Hay una sola oficina importante que no está en la capital y es el Ministerio de Defensa, que lo colocaron en Tel Aviv por ser el último bastión que debería caer en caso de conquista enemiga. Jerusalén limitaba entonces con Jordania. El poder en Israel recae en el Parlamento o Knesset, que tiene 120 diputados. De ese Parlamento, cuando hay mayoría, se forma un ejecutivo liderado por un primer ministro. Separados de ellos, existen otros dos poderes. El presidente del Estado, que es una figura protocolar y otorga el poder para que un diputado forme gobierno, y el Poder Judicial, que tiene su edificio en la Suprema Corte de Justicia, y cuya construcción, al igual que la Knesset, fue donada por la familia Rothschild, pero este es bonito. Hay canciones que hablan de Jerusalén que son sensacionales, como por ejemplo esta.
Sin embargo, la canción más emblemática sobre Jerusalén es Jerusalén de Oro, de Naomi Shemer. ¿Qué dirías si te digo que poco antes de fallecer, la genial cantautora confesó que se había copiado la música de una canción popular vasca? Naomi Shemer fue una compositora sensacional. Antes de fallecer, en el 2004, confesó en una carta a su colega y director musical, Gil Aldema, que su famoso tema, Jerusalén de Oro, era un plagio de una canción de cuna vasca. La canción, que se convirtió en un himno de la guerra de 1967, fue escrita por Shemer 3 semanas antes de la batalla, para el Festival de la Canción, y fue cantada por una poco conocida Shuli Natan. La compositora escuchó por primera vez la melodía de boca de la cantante israelí Nehama Hendel a mediados de la década de los 60. La canción original la cantaba Paco Ibáñez y se llamaba Pelo Giuseppe. La compositora confesó que se apropió inconscientemente de la melodía de la canción vasca y luego le entró pánico al advertirlo. Estoy en el valle de Hinón, en el Gai Ben Hinón. Esta zona separaba lo que era Jerusalén hasta 1967, que estaba en manos de los jordanos, de la Jerusalén judía de este lado. Había un enclave judío, y el enclave judío era un barrio chiquitito que era el barrio de Sion, que estaba de este lado. ¿Cómo hacían para comunicarse? Con el cable que está atrás mío. Ese cable, durante la noche, pasaban comida, retiraban heridos si era necesario, y durante el día lo escondían por abajo de la tierra, para que los jordanos no se enterasen. Hoy, para llegar desde aquí al Muro de los Lamentos, hay que bajar el valle y volverlo a subir en una carretera estrecha con mucho tránsito. Los autobuses tienen que dar toda la vuelta por la ciudad vieja, lo que significa a veces 1 hora de pérdida de tiempo. Pero no se preocupen, dentro de poco tendremos un teleférico Chachipiruli que nos permitirá cruzar por el aire el valle, entrar por la puerta de Sion si queremos, o seguir a la estación siguiente que llegará directo al Muro de los Lamentos. Una verdadera revolución para Jerusalén.